lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. 5 pasajeros mueren y otros 13 resultan heridos al accidentarse autobús en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, mientras que en Villa Canales otro accidente deja 40 heridos. Expectativa ante el próximo anuncio de la empresa ganadora de la licitación para construir autopista entre Escuintla y Puerto Quetzal. Inaugurado en antiguo destacamento del Ejército en San Juan, Comalapa, un memorial en honor a las víctimas del conflicto armado interno durante emotiva ceremonia. Procurador de los Derechos Humanos y Asociación de Periodistas de Guatemala, entre otras entidades, condenan asalto armado a periodistas de Guatevisión. Es doloroso tener que verlo en mi propia ciudad. Y los alcaldes de las ciudades más grandes de Estados Unidos visitan un centro de detención de migrantes separados de sus hijos en la frontera sur. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión, jueves 21 de junio de 2018. Iniciamos esta transmisión en horario especial a raíz de la cita mundialista que se está celebrando en Rusia y que continúa dejando resultados sorprendentes. Los analizaremos con nuestros compañeros de deportes en unos instantes. Mientras tanto, vamos a iniciar con información nacional. Nos vamos a ubicar en Villa Canales, donde los vecinos exigen mayor control a las autoridades de la Policía Nacional Civil para lograr evitar más accidentes de tránsito como el que se registró esta mañana, que dejó varios heridos, luego de que aparentemente el piloto de la unidad de transporte peleaba pasaje y terminó al fondo de un barranco. Momentos de dolor y angustia vivieron pasajeros de un bus extraurbano que se movilizaba para Villa Canales. Los socorristas trasladaron a más de 40 personas que presentaban heridas y quebraduras. Los traslados se realizaron en el Hospital Roosevelt. Las autoridades de socorro y Policía Nacional Civil que ayudaron a rescatar a los pasajeros del fondo del barranco indicaron que los pacientes afirman que el piloto conducía a excesiva velocidad, peleando pasaje. El piloto y el ayudante escaparon para no ser capturados. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Luto y dolor se vive en San Marcos a esta hora, luego de identificar a los cuerpos de las personas que fallecieron por un nuevo accidente de tránsito, protagonizado por un autobús de transporte de pasajeros. Aparentemente, el no respetar la velocidad provocó esta tragedia que ya contabiliza por lo menos 8 fallecidos. 8 muertos y más de 30 heridos es el registro que manejan las autoridades y cuerpos de socorro en un aparatoso accidente en la aldea La Libertad, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Los cuerpos de socorro determinaron que la mayoría de los fallecidos eran estudiantes del nivel básico del instituto por cooperación. Los socorristas trasladaron a los heridos al hospital de San Marcos. La emergencia colapsó. La mayoría de los heridos presentaban quebraduras y golpes en la cabeza. Los familiares de los heridos y fallecidos indicaron que los buses que circulan por el sector de San Marcos nunca respetan la velocidad. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y hace un año, a raíz de las fuertes lluvias y el colapso de drenajes en Brasilia, en la zona 7 de Huehuetenango, falleció Abelina Ordóñez Martínez tras ser arrastrada por una correntada. Para evitar nuevas tragedias, alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil iniciaron un proyecto de remodelación y limpieza en el sector.
Los aspirantes a policías en el curso de prevención del delito buscan recuperar espacios donde se ha ejercido delincuencia, pintar para evitar los grafitis elaborados por pandilleros, construir infraestructura básica para evitar caídas o choques de vehículos en el puente de Brasilia. Tenemos el curso de prevención de la violencia y del delito, entonces hacemos un estudio sobre espacios públicos que sean proclives a lo que son situaciones delincuenciales y esta vez pues venimos aquí dentro de nuestro propio sector, puesto que este puente es uno de esos generadores de posibles espacios para que sean proclives al delito. Los estudiantes aseguran que el trabajo comunitario fortalece su formación, pero principalmente ayuda a los vecinos. Pues realmente los trabajos que estamos haciendo ahora, pues principalmente está en levantar la tierra que obstaculiza el paso vehicular, así como también, si pueden apreciar acá, los drenajes, ¿verdad? Ya lo hemos desbloqueado, por decirlo así, para darle libertad así al agua al momento que pueda llover. Mejorar el ornato, evitar accidentes y contribuir a prevenir la delincuencia alientan a los aspirantes a policías a realizar estos trabajos. Los trabajos de limpieza que se realizan en este sector evitarán accidentes que puedan terminar con pérdidas humanas, como ocurrió el año pasado. Por el invierno, una mujer fue arrastrada justamente de este puente ubicado en la zona 7 de la cabecera departamental. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y 3 empresas buscan adjudicarse la licitación pública internacional del proyecto de rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obra complementaria de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Esta tendrá un costo de 15 millones y de 15 quetzales para el peaje de vehículos livianos y transporte pesado. El cobro será de 15, pero por eje. Se espera que para el 2019 se inicien los trabajos en esta autopista, donde al menos 15.200 vehículos utilizan a diario esta ruta. El 76% lo representan automóviles livianos y el 24% es de transporte pesado. A finales de junio podamos tener un acto público para la apertura de ofertas económicas. Posteriormente a esto, llevará todos los pasos de ley, esperando y llegar al Congreso este mismo año para la aprobación del contrato. Autoridades informaron que la empresa que resulte ganadora será la que presente mejores condiciones que favorezcan tanto a la población del sector como al mismo Estado de Guatemala. No solo va a haber una economía para el Estado, sino que también se va a recibir algún canon de vuelta hacia el Estado que va a permitir en otras obras complementarias en el país. Así también la diferencia de otros modelos que se han desarrollado hasta ahora es de que este proyecto lo que va a permitir es de que va a tener un incentivo de participación. Al entrar a funcionar esta autopista, el transporte extraurbano estará exento del pago, al igual que unidades de emergencia, en tanto que pobladores gozarán de un descuento. Deberían de exonerarse del 75% del pago del canon del peaje a estas comunidades. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y los pandilleros en las prisiones siguen ejecutando órdenes de masacres con el plan de una nueva matanza. Este fue localizado por las fuerzas del orden tras un allanamiento que se registró en por lo menos 3 cárceles esta mañana. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han realizado desde horas de la madrugada una requisa en el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18 en busca de armas de fuego. La requisa también se realizó en la cárcel en Cobán, en el sector también de Escuintla, en la cárcel mejor conocida como El Infiernito. Los 3 centros carcelarios se ingresó en las áreas donde los pandilleros escondían teléfonos celulares y hojas donde se observaban a personas que eran extorsionadas por estos grupos delictivos. Durante el día, las autoridades policíacas realizaron varias capturas donde resalta la detención de 3 mujeres implicadas en hechos violentos. Ellas eran familiares de pandilleros del barrio 18 que operan en las calles y reciben órdenes desde las prisiones. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y sicariato y robo de motocicletas son algunos de los hechos violentos que investiga la sección conocida como Panda de la Policía Nacional Civil, que ha iniciado también con la investigación y detección en el incremento de pandillas en la colonia El Milagro, esto en Misco. La colonia El Milagro es el sector más peligroso de Misco, afirman las unidades antipandillas de la PNC. Misco, según registros que pudo observar Guatevisión, es el punto donde más crímenes y ataques armados se están efectuando. Las autoridades policíacas destacan, por medio de información que han obtenido en El Milagro,
operan más de 400 pandilleros. Las autoridades misqueñas expresan su preocupación ante este incremento de hechos. En la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, luego de los hallazgos antecedentes de asaltos, extorsiones que se han suscitado y muertes a personas inocentes en dicha colonia. Es por ello de que los vecinos han requerido la presencia de nuestra policía municipal ante la falta de elementos de la Policía Nacional Civil en ese sector. Desde hace un mes se registran balaceras casi todos los días. En El Milagro, según las investigaciones de las propias autoridades, operan 6 clicas, tanto del barrio 18 como de la MS. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y el procurador de los derechos humanos condenó el asalto que sufrió ayer un equipo de Noticiero Guatevisión. Este asalto provocado y realizado por hombres armados que se conducían en motocicleta. Pues condeno enérgicamente este tipo de acciones que en nada coadyuvan a fortalecer el derecho de libre expresión, de que los guatemaltecos estemos informados, y es muy sintomático. Se da lo del ataque en redes sociales a un conocido periodista de Guatevisión, y no es así, descalificando a una persona como se va a lograr detener los errores de los funcionarios públicos, sino que al contrario, los funcionarios públicos tienen que tener la madurez de ser escrutados, tienen que ser investigados, todos tenemos esa susceptibilidad y no constituye una violación contra el derecho de expresión el hecho que se nos investigue, que se nos critique, que se nos cuestione, tenemos que tener esa madurez. Lo malo y lo condenable es la reacción de estos net center que se dedican a desprestigiar a periodistas de Guatevisión, y aún más ese asalto ayer en un sector muy seguro y muy vigilado frente a la Embajada de Estados Unidos de 2 periodistas de Guatevisión, que espero yo que el Ministerio Público haga una pronta investigación. 18 horas con 11 minutos, de inmediato vamos a la pausa comercial, pero conocemos cómo está la situación del tránsito vehicular, esto en la ruta de ascenso, buscando precisamente carretera a El Salvador. Comienza a caer la tarde en la ciudad capital y precisamente esto es lo que se observa a esta hora en esta cámara de monitoreo del tránsito. Lentitud precisamente en ese lugar. A esta hora hay presencia de neblina en el área, pero no se reporta caída de lluvia. El tránsito está circulando con lentitud, pero fluye hasta este momento. Se recomienda precaución y como se observa también en las mismas imágenes, a raíz de la presencia de la neblina, ya varios vehículos inician a encender las luces para manejar con mayor tranquilidad. Pausa, regresamos en breve con más noticias. Damos un recorrido por nuestro país conociendo el pronóstico del tiempo y nos ubicamos en la costa sur y el oriente. El pronóstico es de cielos parcialmente nublados, pero si se dan cuenta en el suroriente pues los cielos están bastante despejados, así que un ambiente bastante cálido para esta región. Conozcamos la temperatura mínima y máxima en la zona montañosa de San Marcos. Estará en los 11 grados durante la noche, 19 al mediodía. Retaluleu oscilará de los 22 a los 30, de los 22 a los 29 Suchitepeques, de los 21 a los 30 Escuintla, de los 17 a los 26 Santa Rosa. Jalapa se mantendrá entre los 16 y los 26, Jutiapa entre los 18 y los 27, El Progreso entre los 19 y los 31, Chiquimula entre los 21 y los 30 y Zacapa entre los 22 a los 36. Hoy se dio fin a un proceso que inició en 2003 con la exhumación de 220 osamentas de víctimas del conflicto armado interno en San Juan Comalapa. 172 de ellas regresaron a ese lugar para tener una inhumación digna a pesar de que no han sido identificadas. Te alabaré, oh mi Señor. Con cantos y unas flores en las manos, Estela y Elvira Reyes caminaron hacia el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa, llorando la desaparición de su hermano Gilberto el 5 de julio de 1982 durante el conflicto armado interno. Junto con otras mujeres y sus familiares, formaron parte de la inauguración del memorial Paisajes de Memoria a cargo de Conavigua y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
un homenaje a los miles de desaparecidos en el conflicto armado interno. Es de alegría y también de nostalgia, porque nosotros no lo hemos encontrado. Y al entrar en este camposanto, pues nos recuerda cuando lo venimos a buscar. Nosotros lo venimos a buscar, escarbamos las fosas, pero lamentablemente pues no están entre nosotros, pero venimos contentos acompañando a las hermanas, pues que ellos sí encontraron a sus familiares. Los 172 restos que eran llevados en pequeñas cajas de madera fueron exhumados de este mismo lugar y hoy regresaron, pero para ser sepultados dignamente. Para las hermanas Reyes, recordar a su hermano es doloroso, pues su memoria regresa al momento justo cuando fue secuestrado. Llegaron varios hombres allí con luces, algunos iban encapuchados, como algo, ¿verdad? Que él un crimen o algo malo haya hecho, ¿verdad? Como ahora miro yo, muchos cometen crímenes, pero no les hacen así, no los torturan. Mientras que a ellos, en general, nuestros seres queridos los torturaron, porque nosotros vimos aquí en la forma cómo fueron masacrados. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala inició un trabajo de investigación en Comalapa hace casi 15 años. Realizaron aproximadamente 1.600 trincheras, donde encontraron 53 fosas con 220 osamentas. Significa para nosotros cerrar momentáneamente un proceso científico, el cual comenzó en el 2003. Nosotros venimos aquí en el 2003 por una solicitud de Conavigua al Ministerio Público, donde el Ministerio Público nos nombró a nosotros como peritos y comenzamos a hacer las excavaciones. Hemos esperado 14 años para poder llegar a este día, puesto que nos albergaba una gran esperanza para que todos los que aquí fueron exhumados pudieran ser identificados y encontráramos a nuestros familiares. Pero el tiempo fue muy largo, lamentablemente no se pudo darle identidad a cada uno de ellos. Del total de osamentas halladas en el lugar, solo 48 han sido identificadas a través del ADN de sus familiares. Las demás fueron sepultadas hoy en mausoleos identificados por el código dado en la investigación científica. A un costado de la construcción se colocó el muro de los desaparecidos, que incluye los nombres de las 6.041 víctimas de este conflicto. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala continuará con los trabajos científicos para poder identificar a las víctimas. Si usted tiene algún familiar desaparecido, puede llamar al número 1598 para ser sometido a una prueba de ADN y ayudar con la búsqueda. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y varias organizaciones se reunieron con diputados para pedir que se reactive la discusión de la iniciativa de ley 3590 que busca crear la Comisión de la Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada, que ya incluso está aprobada en su segunda lectura. Integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil que buscan esclarecer los hechos ocurridos en el conflicto armado interno se reunieron con algunos diputados en el Congreso para pedir que se reactive la discusión de la iniciativa de ley 3590 que busca crear una comisión para la búsqueda de personas víctimas de la desaparición forzada. Esta ley fue conocida ya en el Congreso en 2 debates. La versión original de la ley fue hecha en 2007. Hasta en el 2011 se le dio dictamen y fue conocida en 2 debates ya. O sea, estaría pendiente del tercer debate y de la discusión por artículos, aprobación por artículos y redacción final. A pesar de que la iniciativa de ley ya lleva 2 lecturas aprobadas, existe el temor de varios diputados de que sea utilizada para perseguir penalmente a los que cometieron estos crímenes. Se requiere nada más de voluntad para que pase en una tercera lectura. Lo que pasa es que hay algunos diputados que creen que esta ley puede dar lugar a persecución penal contra quienes propiciaron la desaparición de personas y quieren proteger a esas personas, a esos que cometieron estos crímenes. Pero la propuesta de ley no tiene ninguna característica de carácter penal. O sea, es una ley totalmente humanitaria. Actualmente, la iniciativa de ley no es prioridad en la agenda legislativa y se desconoce cuándo podría conocerse en tercera lectura y redacción final. Por una Guatemala en paz, Noé Medina.
Y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, considera que la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, no está actuando de una manera adecuada en favor de la atención hacia los migrantes. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se refirió este jueves a la gestión de la canciller Sandra Jovel y señaló que ha existido falta de atención en algunos temas que le competen a su cartera. Jordán Rodas señaló que el presidente Jimmy Morales, así como tomó la decisión de remover del cargo al exvocero presidencial Heinz Hyman, también tendría que reflexionar sobre remover a la canciller. El secretario de Comunicación Social de la presidencia, Alfredo Brito, con relación a lo expresado por el magistrado de conciencia, aseguró que dará a conocer al mandatario la postura de Rodas. En primera instancia no he escuchado las declaraciones del señor procurador de los Derechos Humanos, pero su recomendación pues se trasladará hacia el presidente de la República. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y José Orellana. Y cientos de migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos no cuentan con apoyo de traductores precisamente en esa nación. Señalan que no hay alguna entidad que los pueda apoyar e incluso ni siquiera los consulados. En Elena, en 2015, tengo un jalamón en misión de un apoyo gobierno perdido sacó un traductor también ella es Elena, una guatemalteca que nació en Huehuetenango, ingresó en el año 2015 a Estados Unidos y señala que no ha recibido apoyo de algún cónsul que pueda ayudarla con la traducción tras ser separada de su familia. Señala que únicamente puede hablar en idioma mam. El migrante guatemalteco Guillermo Castillo señala que más de 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, al menos el 70% es indígena. Y se requiere traductores para las cortes de migración, cortes locales, policía, hospitales y escuelas. Para encontrar un alivio migratorio es necesario poder comunicarse con la persona interesada, por lo que es indispensable que exista una política pública impulsada por el gobierno de Guatemala en la que incluya traductores para poder brindar asistencia a los connacionales en el exterior. Elena es otra de las guatemaltecas que se encuentra con el problema de traducción para sus asuntos legales de migración. Ella huyó a sus 18 años tras ser víctima de trata de personas. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y José Orellana. En la frontera sur de Estados Unidos, los alcaldes de las ciudades más grandes de esa nación visitaron un centro de detención de migrantes que se encuentran separados de sus hijos. Alcaldes estadounidenses denunciaron el jueves la separación de familias de inmigrantes indocumentados que provocó una ola de críticas internacional. Reunidos en Tornillo, Texas, los alcaldes, tanto demócratas como republicanos, visitaron un campamento de acogida de menores inmigrantes montado la semana pasada. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, habló además del refugio que visitó en su ciudad. Es doloroso tener que verlo en mi propia ciudad. Ayer entré a un centro de servicios sociales en Harlem y encontré a 239 niños que fueron separados de sus padres bajo la política de separación familiar. Fueron enviados a muchos kilómetros y no saben cuándo verán a sus padres de nuevo. Según datos oficiales, más de 2.300 niños y menores de edad fueron separados de sus padres por la política de tolerancia cero con la inmigración irregular, por medio de la cual se arresta y procesa a todos los adultos que ingresan clandestinamente al país. Ante la presión dentro y fuera de Estados Unidos, el presidente Donald Trump cedió el miércoles y anunció que pondrá fin a su política de separación familiar, aunque advirtió que continúa la tolerancia cero a la inmigración ilegal. Y en Venezuela, el gobierno ordenó la intervención de los mercados de la capital ante la subida exacerbada de los precios de la canasta básica. El gobierno asegura que la medida trata de contener la especulación provocada por los altísimos niveles de inflación. Unos 50 militares venezolanos armados con fusiles caminaron el miércoles entre los puestos del mercado de Coche, uno de los mayores de Caracas. El presidente Nicolás Maduro ordenó una ocupación temporal de 97 mercados municipales, una medida contra la imparable escalada de precios. Todo ello con el fin de controlar todo lo que tiene que ver la cadena y la dinámica que se maneja en los mercados, es decir, desde que entra la mercancía, desde que se almacena, se comercializa y se distribuye.
El gobierno alega que hay especulación, acaparamiento y alteración fraudulenta de precios. Según la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, en principio serán ocupados 21 mercados. Los pesos están adulterados, como decía la señora anteriormente. Uno va a comprar 1 kilo y cuando llega a la casa tiene medio kilo. Entonces es bueno que los precios sean regulados y los precios las autoridades tomen carta en el asunto. Los vendedores se quejan de que cuando los productos llegan al mercado ya los precios están elevados y sus ventas se desploman por la falta de efectivo, un problema que el gobierno achaca a mafias que trafican el papel moneda. En tanto, los sueldos de los venezolanos se diluyen en la hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 13.800% para 2018. Los especialistas afirman que la inflación se dispara por la emisión de dinero sin respaldo, para cubrir un déficit fiscal de casi 20% del PIB. De regreso a Guatemala, la pianista Natalie, de tan solo 10 años, debutará como solista con la Orquesta Sonidos de Esperanza junto a otros 300 jóvenes. Este concierto especial se llevará a cabo el sábado 23 de junio. En la comunidad Set en San Juan, Zacatepeques, vive Natalie Set, de 10 años, y desde los 5 años ingresó al Centro de Desarrollo Artístico Infantil de Visión Mundial y se ha formado en la interpretación de piano. Desde hace un año, Natalie forma parte de la Orquesta Juvenil Sonidos de Esperanza y debutará como solista en el concierto Sueños de mi Tierra. Yo me siento muy alegre porque es mi primera vez que yo soy solista y voy a interpretar el danzón de Belarmino Manuel Molina y la danza de los micos. El concierto será en el marco del Festival de Junio, que se llevará a cabo en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el sábado 23 de junio con más de 300 músicos en escena. Con las jóvenes pianistas Natalie Set y Yajaira Tubac vamos a interpretar una nueva obra del maestro Pablo Alvarado. Esta obra pues es de composición reciente. Además va a ser un estreno mundial porque no se ha interpretado. El trabajo que hacemos utilizando la música como un medio para transformar la vida y las vidas de los pequeños niños, de los jóvenes y de sus familias. El concierto Sonidos de mi Tierra se llevará a cabo en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el sábado 23 de junio a partir de las 5 de la tarde. Invito a la gente que vaya a ver porque la orquesta es muy bonita. Van a ver muchos niños, van a ver bebés cantando y muchas sorpresas que van a ver. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y luego de que a través de una investigación periodística se revelara la existencia de una carretera que fue construida para beneficiar únicamente a una diputada, pues aparentemente beneficiaría a una aldea que resultó ser fantasma, nuestro director Haroldo Sánchez tiene las siguientes palabras. Y la diputada Delia Bach se pasó de la raya. Pero ella no tiene la culpa, sino es del pueblo que permite un sistema que avala esta clase de abusos de los diputados, porque no solo ella ha hecho esta clase de actos que le benefician. En ese hemiciclo está lo peor de los políticos guatemaltecos, ya que algunos de ellos llegaron allí para convertirse en los nuevos ricos. Esos que estar en el Congreso les permite robar sin problema. La gran pregunta es, ¿cuándo Guatemala podrá cambiar y ser un país donde la transparencia sea el comportamiento ejemplar de todos los políticos en general?
Retomamos las noticias con el lema Un día por Guatemala. 120 voluntarios de la iglesia Casa de Dios realizaron una visita a los albergues en Escuintla, donde por más de 2 semanas, damnificados por la tragedia del volcán de fuego, permanecen. El pastor Steve Morales informó que llevan 11 días realizando la visita a los sobrevivientes del desastre y que en este periodo han entregado 50 toneladas de ayuda humanitaria concerniente en alimentos de primera necesidad, kits de limpieza, agua pura, medicina, ropa y pañales que han sido donados por miembros de la iglesia. Además de la ayuda, también se lleva un mensaje emocional y espiritual, tanto para niños como para adultos, pues sabemos que no es fácil haber sobrevivido a la tragedia y permanecer por muchos días en estos albergues, afirmó el pastor Morales. Esa salvación, esa esperanza. Docentes, alumnos y miembros del grupo Solidaridad Einstein ofrecen una cena homenaje para los miembros de la patrulla de rescate de Huehuetenango, que durante el evento, esa tragedia del volcán de fuego, los socorristas estuvieron también describiendo el impacto que esa tragedia ha dejado en sus vidas. Desde enfrentarse a condiciones de alto peligro, dificultades para respirar, problemas en su salud, hasta haber dejado a su familia, forman parte de esas experiencias que marcan a un bombero. No obstante, su preparación, la vida no volverá a ser la misma tras la tragedia del volcán de fuego. Ver niños quemados, adultos mayores y mujeres en semejante situación, la verdad es que es algo muy difícil. En bomberos nosotros estamos acostumbrados a ver una gran cantidad de situaciones difíciles, sin embargo esta vez sobrepasó todos nuestros límites. Las necesidades de los bomberos son muchas, pues es el sector que menos presupuesto recibe del gobierno. Por eso este homenaje busca agradecer su entrega. A estas personas, ¿verdad?, que sin importarle la distancia, dejar familias, arriesgar sus propias vidas, están siempre dispuestos a la sociedad, ¿verdad? Especialmente en este desastre natural que fue, yo creo que en los últimos años, el más grande de nuestro país. Por esa labor tan humanitaria que día a día realizan y por los últimos actos que nos han demostrado, ¿verdad?, con ese cariño y amor que hacen, entregando el esfuerzo y parte de su vida en la atención a otras vidas, ¿verdad?, de los necesitados. Los bomberos están listos todo el tiempo a servir. Sus esfuerzos llegan hasta donde los recursos se los permiten, mientras buscan la forma de superar el dolor y trauma que les dejó esta tragedia. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y en actualización informativa, personal del Juzgado de Paz en el Estor Izabal fue retenido en la sede junto con agentes de Policía Nacional Civil y 2 presuntos robamotos. Astrid Franco, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, informó que la medida fue tomada por vecinos que querían linchar a los presuntos delincuentes que fueron capturados en el área urbana del municipio. Agregó que la intervención de las fuerzas de seguridad permitieron la liberación de 4 empleados del organismo judicial. Los 2 presuntos delincuentes y un número desconocido de policías, esto luego de las 6 de la tarde. Durante el rescate se formó una caravana de patrullas con los liberados, pero en la carretera de salida del municipio del Estor fueron retenidas 2 de estas personas en la comunidad de El Boquerón. Un vecino del lugar, que prefirió estar en el anonimato, informó que una de las personas liberadas es atendida por cuerpos de socorro, pues presenta crisis nerviosa tras esta retención. Lucas Álvarez, comisario de la Policía Nacional Civil, permanece en el diálogo hasta el momento, solicitando además la liberación del personal a su cargo y de 2 vehículos policíacos. Y se llevó a cabo el taller de presupuesto abierto, donde el ministro de Finanzas señaló que en agosto se solicitará el presupuesto de 88,000 millones de quetzales. Al taller del presupuesto abierto asistieron ministros, viceministros, secretarios, el presidente y vicepresidente de la República. El jefe de la cartera de Finanzas, Julio Héctor Estrada Domínguez, presentó los datos de recaudación y macroeconómicos que se basaron para formular los techos indicativos de dicho taller.
El techo de presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones sería de 6.581 millones de quetzales para el 2019. El ministro de esa cartera, José Benito Ruiz, lamentó que no se asignó los 13.000 millones de quetzales que había solicitado al taller del presupuesto. Indicó que con el monto solo se podrá atender la recuperación de la red vial y no habrá nuevos proyectos. Todos los proyectos grandes que se presentaron, que iban en pro del anillo regional metropolitano, no tenemos presupuesto para seguir con eso adelante, pues. El Tribunal Supremo Electoral tendría un presupuesto de 707 millones que incluye el gasto para la realización de las elecciones generales. Además, incluye otros ajustes a varias dependencias. El presupuesto para el 2019 incluye un incremento para las entidades de emergencia, como los cuerpos de bomberos, Conred, Insibumen, entre otros rubros. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y José Orellana. Y en temas de salud, el colapso de una de las plantas de tratamiento del Hospital Nacional de Retalhuleu está afectando con malos olores a varios pacientes que se encuentran hospitalizados. Las autoridades informaron que hubo un taponamiento en un conducto de la planta de tratamiento y se rebalsó, ocasionando que las aguas servidas salieran a flor de tierra y ocasionara malos olores. Pues sí, en efecto, el día de ayer nos dimos cuenta de que se estaba saliendo el agua, que supuestamente drena toda la suciedad del hospital y entonces se tapó. Ese era el gran problema, que estaba bien tapado, pero tiene una gran plancha de concreto encima que hasta ahorita pudimos quitar. Vecinos que llegan a ver a familiares que están hospitalizados indicaron que es preocupante porque es un foco de contaminación que perjudica la salud de los pacientes y del personal del mismo hospital. El problema que tenemos es de que está entrando demasiada agua, que no sabemos de dónde viene esa agua, que no tiene por qué entrar esa cantidad de agua, porque esta fosa solo tiene que funcionar para que son los baños. Pero está entrando demasiada agua, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque si no, ya entre 3-4 días va a estar llena la situación otra vez y vamos a volver a tener problemas. Algunos pacientes refirieron que las salas de curaciones están a pocos metros de la planta de tratamiento que colapsó y no se aguantan los malos olores que emanan de ese lugar y temen que se contaminen las áreas donde hay pacientes con heridas. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y personal médico y administrativo del Hospital Regional de Cobán e integrantes de sociedad civil dialogaron con delegados del Ministerio de Salud, quienes llegaron para explicar los motivos por los que se suspendió el proceso de licitación de remodelación de quirófanos que tienen varios años sin construirse. Un vecino manifestó su malestar ya que el hospital lleva 10 años esperando la construcción de los quirófanos, indicando que deben tener una solución porque afecta a pacientes y población. Este es un hospital regional. Desde hace más de 10 años está abandonado. Y en la mano de ustedes queda todo lo que pase a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque en el acta, aquí está el acta donde establece la Junta de Licitación que solo se va a subsanar. Debe traerse la autoridad que le tiene a su cargo, que elaboró las bases para que se realice su corrección. Aquí no dice que se suspenda. El personero del Ministerio de Salud manifestó que la decisión de suspender el proceso de licitación fue de la Junta Receptora, que analizó los documentos y encontró errores de forma. Y lamentablemente, en relación a la licitación, ya se da por finalizada, denegada y prescindida, porque es ilegal. Yo no puedo obligar a nadie, el señor ministro no puede obligar a nadie, lo que conllevaría una denuncia penal para las autoridades superiores si obligan a la Junta a dar retroactividad al mismo proceso. El personal médico muestra su preocupación por no contar con quirófanos adecuados. Los compañeros que se dedican a la cirugía lo están haciendo en un cuartito, lo están haciendo de emergencia con toda la mejor voluntad del caso, conociendo los riesgos, pero es que realmente a veces no hay tiempo de trasladar a un paciente a Guatemala. Entonces, para salvaguardar la vida de los pacientes, se ha llevado a esos pacientes a ese tipo de salas, pero realmente es algo que atenta contra la seguridad de los pacientes. Se espera conformar una mesa técnica que dará seguimiento al nuevo proceso de cotización que permitirá la construcción de una parte de los quirófanos del Hospital Regional de Cobán.
por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung con imágenes de Aura Andersen. Siete horas con 13 minutos. Si usted se lo perdió, ahora conocerá de nuevo el análisis de las jornadas mundialistas, cortesía de Celasa. Conectados a Rusia, gracias a Celasa. Presenta. La emoción del Mundial sigue con los expertos de materiales eléctricos con Celasa. Esta es de Rusia a Guatemala. Con todos ustedes, Francisco Aguilar, Guatevisión. Bienvenidos a Color del Mundial Guatemala. Para Guatemala. ¿Cómo? Un saludo para Guatemala. Hola Guatemala, saludos desde Moscú. Quiero Guatemala. Yo quiero Guatemala. Guatemala, Guatemala, Guatemala. German. Saludos a todo Guatemala. Que viva Perú. Guatemala. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Desde Rusia, en el Mundial 2018 para todos ustedes, enfrente de este magnificente Teatro Bolshoi, Francisco Aguilar, con los expertos de materiales eléctricos, usted los encuentra en todas las tiendas de Celasa. Conectados a Rusia, gracias a Celasa. Presentó. Celasa nos trae el color del mundial y el análisis con el doctor Francisco Aguilar y nuestro compañero Luis López. Regresamos ahora a Guatemala. Información desde el Congreso de la República, donde se contratará a 32 guardias parlamentarios quienes ya están en capacitación. Sin embargo, uno de los sindicatos presentó 2 denuncias por considerar que es una medida innecesaria. Solo para las tareas que realiza la Guardia Parlamentaria, el Congreso contratará a 32 personas más. Estas se suman a los 62 que en diferentes turnos protegen las oficinas del organismo legislativo y de diputados. El personal ya está en capacitación y firmarán contrato bajo el renglón 022. El Sindicato General del Congreso se opone a estas nuevas contrataciones por considerar que no hay espacio ni condiciones para más trabajadores, además por el gasto que se generaría. Ellos trabajaban de 24 por 24 y descansaban un fin de semana sí y un fin de semana no. Entonces, ¿qué les daba la oportunidad a los guardias parlamentarios? A que en sus hogares fueran, porque como muchos son de lejos, ¿verdad? De Jutiapa, de Quiché y cosas así, entonces ellos salían e iban a compartir con sus familias. Entonces está violando un derecho. Según el sindicato, con los cambios de turno para la Guardia Parlamentaria, se violarían derechos de los trabajadores. Por eso presentaron 2 denuncias, una en la Inspección de Trabajo y otra en la PDH, por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el Comité de Huelga de Dolores del Centro Universitario de la Universidad de San Carlos en Iquiché decidió tomar las instalaciones administrativas haciendo serias acusaciones en contra de docentes y el director del Centro de Estudios Superiores. Con serias acusaciones en contra de docentes del Centro Universitario de la Universidad de San Carlos en Santa Cruz del Quiché, el Comité de Huelga de Dolores pidió la renuncia del director. De lo contrario, dicen, no entregarán las instalaciones administrativas de esta universidad. Docentes que llegan muchas veces muy tarde a dar clases, docentes que llegan borrachos, que han hecho la denuncia a los mismos estudiantes en las unidades académicas de agronomía. Entonces todo esto ha debilitado la academia, la institucionalidad
solicitamos la no continuación del doctor Pedro Chitay Rodríguez a cargo del director del Centro Universitario de Quiché. El director dijo que hablará, pero con estudiantes que no estén encapuchados, esperando que no exista un trasfondo político en este movimiento. Le pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos que sea mediadora en el problema. Pide mi renuncia, yo tengo contrato hasta el 30 de junio, ya en una semana se vencerá, ya es decisión de las nuevas autoridades, del nuevo rector y el Consejo Superior, decidir quién dirigirá el centro universitario y que también hubiera representatividad de los verdaderos estudiantes, porque no se vale estar detrás de una capucha solicitando cosas sin saber realmente el trasfondo de lo que plantean y de sus peticiones. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. El próximo 8 de julio iniciará el censo 2018. En el caso de Suchitepeques, los coordinadores municipales reciben las últimas instrucciones para entrar de lleno en el trabajo a realizar en 21 municipios que conforman a este departamento. Más de 400 personas trabajarán en realizar el censo solo en Suchitepeques. Los coordinadores municipales, quienes ya fueron instruidos en la forma en que se debe de llenar la boleta, tendrán el trabajo de trasladar la información a los censistas. En este momento hay una gran necesidad de información para el país. El último censo fue realizado en el 2002, o sea, hace 16 años que Guatemala no cuenta con información actualizada para toma de decisión. Los censistas han sido capacitados para tratar a las personas que en algún momento no quieran brindar información. La población tiene en algún momento un poco de temor de poder brindar su información. Ellos en algún momento tienen temor a quién le voy a brindar mi información, pero para ello quiero informarles de que la información que nos brinde será tratada con garantía de confidencialidad y nuestro personal irá debidamente identificado. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y en tribunales de justicia quedaron suspendidas las audiencias, principalmente en los tribunales y juzgados de mayor riesgo. Esto por falta de traslado de reclusos desde el centro preventivo de la zona 18. Las carceletas estaban vacías en el sótano de los tribunales de justicia, como resultado de la falta de traslados de los acusados bajo prisión preventiva del preventivo de la zona 18. Los sujetos procesales se presentaron a las salas de audiencias para formalizar la suspensión de las audiencias que estaban en agenda. El juzgado de mayor riesgo B dejó en suspenso el caso de una estructura criminal de extorsionistas. A pesar de que 7 sindicados, quienes se encuentran bajo medidas sustitutivas, se presentaron a la audiencia, terminó suspendida por falta del traslado de 2 acusados que guardan prisión en el preventivo. Otro de los juicios que quedaron en suspenso, a pesar de que no requerían de traslados, fue el juicio en contra del presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano. La requisa impidió que los defensores ingresaran y se lograra realizar la audiencia a través de videoconferencia. Otro de los casos en suspenso por falta de traslados fue el caso de botín, registro de la propiedad y una diligencia de revisión de medida en el caso de La Línea. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y el Ministerio Público pidió una condena por 10 años de prisión más una multa de 50,000 quetzales para el ex magistrado de la Sala, Eric Gustavo de León, y 8 años de prisión para los otros 2 implicados en aparentemente pretender obtener 10 millones de quetzales para resolver un caso. El Tribunal Undécimo de Sentencia escuchó la petición del Ministerio Público en contra del exmagistrado Eric Estuardo de León por supuestamente haber pedido una comisión de 10 millones de quetzales. Habría ofrecido rebajar una multa de 93 millones de quetzales a la empresa Kenners a cambio del 10% de comisión. El Ministerio Público lo acusa de abuso de autoridad al pago de 50,000 quetzales y la inhabilitación como abogado mientras dure la condena. Además, el acusado como magistrado juró ante la Constitución Política de la República de Guatemala fidelidad y cumplimiento a las leyes del país, en virtud de lo cual se considera que como autor del delito de cohecho pasivo se solicita la imposición de 10 años de prisión inconmutables, la multa de 50,000 quetzales y la inhabilitación especial para ejercer como abogado por el tiempo que dure
la condena. El 9 de octubre del 2014, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala determinaron que Santiago de León se alió con Elliot Imeri Díaz y Samuel Enrique Alvarado para ofrecerle a la empresa, condenada al pago de 93 millones, la reducción de la sanción si pagaba una comisión de hasta 10 millones de quetzales. Para los dos acusados por tráfico de influencias, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 8 años de prisión inconmutables. Para el señor Elliot Imeri Díaz, como autor del delito de tráfico de influencias, se le imponga la pena de 4 años de prisión, más el doble de la pena que establece el artículo correspondiente, haciendo un total de 8 años de prisión inconmutables. Una disputa legal por el uso de una frase habría provocado que la empresa Industrias Alimenticias Kenrs fuera demandada y condenada al pago de 93 millones de quetzales. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y el juzgado B de mayor riesgo otorgó libertad condicional a 3 acusados, pero fue denegada al exintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria junto a otros 2 más. Esto en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. El juez suplente del juzgado de mayor riesgo B consideró pertinente otorgar la medida sustitutiva a Melvin Gudiel Alvarado, Carlos Ishtuk Cook y Gilda Marina Maldonado, fijando una caución económica de 50,000 quetzales. En estos procesos, el juzgador consideró que no existe peligro de fuga y tampoco obstrucción a la averiguación de la verdad. En el caso del exintendente de la SAT, Omar Franco, Maynor Eduardo Martínez y Giovanni Marroquín Navas, deberán seguir en prisión, ya que no se les otorgó el arresto domiciliar que buscaban. El juzgador los dejó en la misma situación que se encontraban. En su intervención, Omar Franco señaló que ya cumplió 3 años y 2 meses bajo prisión preventiva. Sus argumentos para dejar la prisión se basaron en su estado depresivo de salud y porque las investigaciones del caso han avanzado en cuanto a que pudiera intervenir en la investigación. Actualmente se encuentran 30 personas vinculadas al caso judicial, conocido como La Línea, y el Ministerio Público señala como presuntos cabecillas al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicegobernante Roxana Valdetti. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Antes de finalizar esta emisión, queremos agradecer su sintonía, pero también invitarles a que nos sintonicen a las 9 de la noche. Les dejamos ahora con la agenda cultural para que usted pueda visitar los diversos puntos de reunión. Con permiso, buena noche. Casa Mandarina en la zona 14 de la ciudad capital es la nueva sede de Galería Artis, la cual tiene como misión proyectar a los artistas a nivel nacional e internacional. No deje de visitarla. Galería Caos presenta la obra de 2 grandes de la plástica, uno Alejandro Urrutia y el otro Francisco Aullón, una exposición homenaje titulada Par de Haces. Estará abierta al público a partir de hoy. Vías Espectrales es un recorrido teatral por el Museo del Ferrocarril con personajes de leyenda. Este 29 y 30 de junio en el Museo del Ferrocarril. Recorridos de 7 a 11 de la noche. No, gracias Mr. Trump es una extraordinaria obra que revela de una forma jocosa pero demandante el tema del muro de la corrupción y el tema de los inmigrantes, con artistas como Mónica Sarmientos y Jorge Ramírez. Se presenta en el Teatro de la Universidad Popular los viernes y sábados a las 8 de la noche. La propuesta Macbeth de Escenarte será presentada en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, mañana viernes a las 8 de la noche, en el marco del Festival de Junio.